Entiéndanse como componente de la red las alcantarillas secundarias y principales, los colectores, interceptores y emisarios. Entonces, tienen que entrar temprano. Creo que les voy a poner una limitante porque no se puede dar clase así. Entonces, en función de las componentes de la red, si vamos a diseñar las alcantarillas secundarias y principales, entraríamos por esta fila y nos dice que el periodo de diseño que debemos asumir es entre 20 y 30 años. Y si vamos a diseñar los colectores, interceptores y emisarios, entraríamos por esta fila y nos dice que es entre 30 y 50 años. Fíjense ustedes acá que en función a la población actual, el máximo periodo que te admite es 30 años, pero en función a las componentes, sobre todo para el caso de colectores, interceptores y emisarios, tiene un máximo de hasta 50 años. Si ustedes se fijan, los colectores, los interceptores y los emisarios son aquellas alcantarillas de gran tamaño que recolectan todas las aguas de la red, proveídas por las alcantarillas secundarias y principales. Entonces la norma lo incrementa en 20 años, como diciendo, para no condenar la red y poder tener un poco espacio para ampliar el área de cobertura. En realidad, cuando uno va a diseñar, lo que más utiliza es la determinación del periodo de diseño en función a la población actual de la zona. O sea, esta es la tabla que más nosotros utilizamos. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vamos a ver en el segundo punto cómo se realiza el cálculo de la población de diseño. Para nosotros calcular la población de diseño, lo primero que tenemos que hacer es obtener del INE la población actual. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular la población de diseño de Guarne. Lo primero que tenemos que hacer es ir al INE y en el INE la población actual de Guarne. Pero aprovechando que estamos en el INE, vamos también a pedir o solicitar la tasa o el índice de crecimiento poblacional de la ciudad de Guarne. Y finalmente pedimos cuál es el modelo matemático que utilizan para procesar la información. Con esa información, la población futura la vamos a determinar según el modelo matemático que utilice el INE. En Santa Cruz, el INE utiliza como modelo matemático para procesar la información el modelo de crecimiento geométrico. ¿Está claro? Ese es el modelo que utiliza, este que está aquí en rojo. Y dice que la población futura es igual a la población actual que nos dio el INE, que multiplica a 1 más en la tasa de crecimiento, que también la obtuvimos del INE, dividido entre 100, por lo que este índice de crecimiento o tasa, aquí lo vamos a sustituir en por ciento. Por ejemplo, que nos digan que es 2,56% el índice de crecimiento de Guarne, sustituimos por 2,56 dividido entre 100 para llevarlo a fracción. Y todo lo que está entre corchetes elevado a la T, donde T es el periodo de diseño que ya aprendimos a definir en el paso anterior en función a la población actual. Entonces esta será la población correspondiente a el periodo de diseño que nosotros asumimos. Por eso es que se conoce con el nombre de la población futura o de diseño. Y esta es la población que utilizamos nosotros para diseñar. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo es que se calcula el caudal de diseño de una red de alcantarillado sanitario. Como es lógico, el caudal de diseño de la red de alcantarillado es la suma de todos los caudales de agua residual que va a aportar la zona a servir con el sistema de alcantarillado.
Y para el cálculo de este caudal de diseño, la norma nos recomienda esta expresión que yo estoy señalando aquí con el puntero, que nos dice que el caudal de diseño es igual al consumo máximo o un consumo de punta que le llama la norma la zona a servir, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Ahora, ¿quién es cada uno de estos términos? Bueno, vamos a verlo ahora. El caudal de punta Q máximo, que es el primer término de la ecuación, no es más que la suma del caudal de origen domiciliar, más el caudal de origen comercial, más el caudal de origen institucional, más el caudal de origen industrial. O sea que ese caudal de punta es la suma de estos 4 valores de caudal. Ahora, en relación con el caudal de origen domiciliar, este primero que tenemos aquí, ese caudal de origen domiciliar yo lo puedo calcular según la norma por estas dos expresiones, donde la primera dice que el caudal de origen domiciliar es igual a un coeficiente de punta, que es adimensional, multiplicado por el caudal medio diario. Y la segunda expresión me dice que el caudal domiciliar lo puedo calcular multiplicando K1 por K2 por el caudal medio diario. Esta segunda expresión es una expresión de Brasil, o sea, es una expresión Brasil que la obtuvieron en Brasil. Y esta primera expresión es una expresión internacional que se usa en todos los lugares del mundo. Por ende, nosotros, de acuerdo con la experiencia que ya se tiene en todo el mundo de aplicación de la primera fórmula, nosotros vamos a utilizar esta primera fórmula para determinar el caudal de origen domiciliar, que va a ser igual a ¿quién? A un coeficiente de punta por el caudal medio diario. Ahora, esta otra expresión, a pesar de que la norma la da, nosotros vamos a trabajar con la primera, pero bueno, como la norma la da, K1, ¿quién es? K1 es un coeficiente que varía en función de los hábitos y costumbres de la población y su valor oscila entre 1,2 y 1,5. Y K2 es un coeficiente que se obtiene en función de la población de diseño de esta tabla, donde entramos aquí igual con la población futura o de diseño y en el rango en que nosotros nos cae, ahí leemos el valor correspondiente a K2. Ahora, en el caso, en ambas ecuaciones, si ustedes se fijan, es un parámetro constante, es igual caudal medio diario. ¿Cómo nosotros calculamos ese caudal medio diario? Va a ser igual a la población futura o de diseño multiplicado por la dotación futura y multiplicado por un coeficiente C, que es un coeficiente de retorno de aporte de agua al alcantarillado. Este valor de coeficiente de retorno se asume entre 0,6 y 0,8. ¿Qué significa ese coeficiente de retorno? Que del 100% de agua potable que yo entrego a un domicilio, entre el 60 y el 80% de ese 100% de agua potable me va a retornar al alcantarillado. Lo que significa que va a haber una pérdida entre un 20 y un 40% en las actividades que realiza el hombre cuando use el agua potable. Por ejemplo, cuando el hombre lava la ropa y la pone en la tendedera a secar, bueno, pues parte de esa agua se va a evaporar y no va al alcantarillado. Cuando el hombre riegue jardín, parte de esa agua, bueno, esa agua se infiltra y no va al alcantarillado. Entonces, ese es el 20 o 40% que se considera que no retorna al alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Ahora bien, generalmente, por seguridad nuestra, como proyectistas, nosotros siempre vamos a asumir C igual a 0,8. O sea, siempre vamos a considerar que el mayor valor del aporte de agua potable al domicilio, el 80% va a retornar al alcantarillado,
como una medida de seguridad que nos damos nosotros los proyectistas de redes de alcantarillado de agua. Por ende, siempre vamos a adoptar C igual a 0,8. Bueno, ¿qué nos está faltando aquí? La población futura. Ya vimos que se utiliza la ecuación de crecimiento geométrico cuando empezamos la clase. Recordar cómo se calcula la dotación futura, pero ya ustedes lo saben porque eso lo dimos en SANI 1. Pero no obstante a eso, la norma boliviana recomienda usar la fórmula de crecimiento geométrico para determinar la dotación futura a partir de la dotación actual, multiplicado por 1 más la variación anual de la dotación D dividido 100 y todo entre corchetes elevado a la n, donde n es igual a t igual al periodo de diseño. Y D es la variación anual de la dotación, que si ustedes se recuerdan, ese valor se adoptaba entre 0,5 y 2% según lo que recomienda la norma boliviana. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que asumiríamos 2% cuando estemos en las grandes ciudades capitales, pero cuando estemos en pequeñas comunidades o poblaciones rurales, entonces asumiremos el valor de D igual a 0,5%. En poblaciones intermedias entre pequeñas comunidades rurales y grandes capitales podemos adoptar un valor del 1%. ¿Está bien? Bueno, ¿de dónde nosotros sacamos la dotación actual? Bueno, pues esa dotación actual, si ustedes se recuerdan, la sacamos de la tabla que nos da la norma boliviana, donde nosotros debemos ingresar por la zona en que estemos. Si estamos en Santa Cruz, por ejemplo, entraremos por Los Llanos y buscaremos la que tiene encendido el micrófono, por favor. El celular estoy pues, pero ya me he gastado 20 pesos en 2 días. Quien tiene encendido el celular lo voy a sacar del aula, por favor. Pucha. Bueno, entonces le decía que si estuviéramos en Santa Cruz, entrábamos por Los Llanos y buscamos con la población actual la columna en la cual se encuentra enmarcado el valor de nuestra población actual. Y de ahí leemos el valor de la dotación media actual. Y este valor de dotación actual es el que sustituimos aquí para calcular con la variación anual de la dotación nuestra dotación futura, que es la que usamos en esta expresión. ¿Está bien? Bueno, el coeficiente de punta, recuérdense que el caudal de origen domiciliar es igual a M por el caudal medio diario, donde M es el coeficiente de punta. Se define como la relación que hay entre el gasto máximo horario y el caudal medio diario. Y los coeficientes de punta más usados y que recomienda la norma boliviana son los que se presentan en esta tabla que nos da la norma, que son el coeficiente de Harmon, el coeficiente de Gibbs, el coeficiente de Babi. De estos 3 coeficientes, el que más se usa en el mundo entero, y es el que vamos a usar nosotros en clase, es el coeficiente de Harmon. ¿Está claro? Este primer coeficiente. La expresión para calcular el valor de ese coeficiente de punta o coeficiente de Harmon es esta que está aquí, que nos da Harmon, que fue el investigador que la obtuvo. Y dice que M es igual a 1 más, abre corchete, 14 dividido 4 más P elevado a la 0,5. Donde ¿quién es P? P no es más que el cociente, o sale de dividir la población futura entre 1000, o sea que es la población expresada en miles de habitantes. La población futura de diseño nuestra la dividimos entre 1000 y ese es el valor de P que utilizamos en la ecuación de Harmon. ¿Está claro? Ahora, esta ecuación, y atiendan esto que es importante,
solo la vamos a aplicar cuando el rango de población o la población nuestra de diseño esté comprendida entre 1.000 y 100.000 habitantes. Cuando nuestra población de diseño esté entre 1.000 y 100.000 habitantes, entonces nosotros calculamos M por esta ecuación. Cuando la población de diseño sea mayor a 100.000 habitantes, entonces valor de M no lo calculamos por la ecuación, sino que lo adoptamos como un valor entre 2 y 2,5. Y por el contrario, cuando la población es menor a 1.000 habitantes, entonces se recomienda asumir un valor de M entre 4 y 5. ¿Está bien? Si la población de diseño está entre 1.000 y 100.000, lo calculamos por esta expresión. Si la población es mayor a 100.000, adoptamos el valor entre 2 y 2,5. Y si la población es menor a 1.000, adoptamos el valor de M entre 4 y 5. ¿Está bien? Bueno. El caudal de origen comercial. O sea, ya hemos visto dentro de Q máxima, hemos aprendido a calcular el caudal domiciliar, que lo vamos a obtener multiplicando M por el caudal medio diario, donde M es un caudal de punta que lo vamos a calcular por la ecuación de Harmon, como ya vimos. Ahora, el otro término que tiene ese Q máximo es el caudal de origen comercial, que se considera un caudal que es aportado de forma puntual en el lugar, en el tramo de alcantarilla donde se vaya a conectar este comercio como tal. Y el caudal comercial lo podemos obtener por esta expresión, que va a ser igual a la dotación comercial por el número de unidades y dividido entre 86.400. La dotación comercial la podemos obtener de estas tablas que ya, bueno, estas son nuevas porque son de agua residual. Ustedes conocen las de agua potable, pero son muy similares. Entonces, aquí, por ejemplo, si vamos a calcular, vamos a suponer que en un tramo de una alcantarilla se va a conectar la cometida de un restaurante, bueno, pues tendríamos que ingresar por esta tabla e identificar el restaurante. Ahora, aquí fíjense que me da la unidad, aquí me da un intervalo y aquí me da el valor típico. Siempre vamos a trabajar con la columna correspondiente al valor típico. Y la dotación que se expresa aquí es litros por unidad por día. Pero, por ejemplo, si estamos en el restaurante y vamos a asumir la dotación de la comida, serían 10 litros, sustituimos la unidad por comida y por día. Si vamos a asumir la dotación de empleados, serían 50 litros, sustituimos la unidad por empleado y por día. Ese valor lo sustituimos aquí, litros por empleado por día, y lo multiplicamos por el número de empleados, o litros por comida por día, y lo multiplicamos por el número de comida, como ya ustedes conocen, pero vamos a ver un ejemplo ahora. Y aquí hay más comercio. ¿Está bien? Aquí siguen habiendo más comercio. Identificamos el comercio que nos corresponde y ese es el valor que vamos a adoptar de dotación típica para el comercio, lo que nos recomiendan en la tabla, en las tablas que estamos viendo. Ahora bien, el otro caudal es el caudal de origen institucional, que al igual que el comercial, es un caudal que se va a considerar como aporte en aquel tramo donde se vaya a conectar la cometida de una institución con la alcantarilla secundaria que le corresponde a ese tramo. Y el mismo se calcula por la siguiente expresión: el caudal institucional es igual a la dotación institucional multiplicado por el número de unidades entre 86.400.
que es un factor de conversión de los días a segundos. Ahora, esta dotación institucional nosotros la podemos obtener de esta tabla o de tablas similares que aparecen en la norma o en la bibliografía internacional. Por ejemplo, si estamos en un hospital médico, entonces aquí serían la dotación para el caso de las camas, que serían los pacientes, 625 litros por cama por día, o sea, por pacientes por día. Para el caso de los empleados sería 40 litros por empleado y por día. Entonces habría que multiplicar por el número de camas que tiene el hospital y por el número de empleados, y eso nos va a dar la transformación del valor de esta dotación en caudal. ¿Está bien? El otro caudal que nosotros tenemos en la fórmula, fíjense que ya hemos visto el caudal domiciliar, el caudal comercial y el institucional. El otro caudal que está en la fórmula es el caudal de origen industrial, que la contribución de agua residual de las industrias, al igual que el comercio y las instituciones, se realiza de forma puntual y con descarga concentrada en el tramo de acometida que se vaya a conectar una acometida industrial. ¿Está claro? Ahora, aquí hay algo que es importante. Este valor de aporte industrial se puede determinar de dos formas. Uno, a través de la medición directa en el lugar del caudal de descarga. O sea, usted puede aforar el caudal que está descargando y ese sería el caudal de origen industrial. Para ello podría utilizar un aforador Pachal, etcétera, o un vertedor de pared delgada, etcétera. Y la otra es a partir de considerar el retorno del caudal de origen industrial como el 80% del caudal de agua potable que consume en el medidor esa industria. O sea, usted puede calcular el caudal que consume la industria en su medidor y de agua potable, como conoce el volumen, lo puede dividir entre el tiempo en que lo mide, le da caudal y lo multiplica por 0.8 y eso le va a dar el caudal de origen industrial. El otro caudal que se utiliza en la fórmula, fíjense ustedes que la fórmula es Q máximo. Ya de Q máximo vimos sus cuatro caudales. ¿Cuáles son? El caudal domiciliar, comercial, institucional y acabamos de ver el industrial. Pero a ese Q máximo se le suma el caudal de infiltración más el caudal de conexiones erradas. Vamos a ver ahora cómo se calcula ese caudal de infiltración. El caudal de infiltración no es más que aquellas aguas subterráneas que se pueden infiltrar a través de juntas mal unidas o se pueden infiltrar a través de la unión de las tuberías con las paredes de las cámaras o se pueden infiltrar a través de las paredes de las cámaras cuando no son bien impermeabilizadas. Ese caudal de infiltración es el que va a ingresar y se considera y se debe considerar en el diseño de una red de alcantarillado. Ahora, el coeficiente de infiltración va a variar según la altura que esté el nivel freático sobre el nivel del colector, porque no es lo mismo que el nivel freático quede por encima del nivel de las tuberías del colector, hay más probabilidades de infiltración que cuando viceversa la tubería quede por encima del nivel freático. Va a depender también de la permeabilidad del suelo y la precipitación anual, la cantidad de precipitación anual que cae. Y va a depender de las dimensiones, del estado, el tipo y el cuidado que se haya tenido con la construcción de las alcantarillas y lógicamente con las cámaras de inspección. Ahora, cuando no se prevea, y esto tienen que atender acá que es importante, cuando no se prevea a corto o mediano plazo, o sea que nosotros vamos a construir la red, a diseñar la red de alcantarillado, pero a corto o mediano plazo en la zona donde vamos a diseñar la red de alcantarillado,
no se prevé la implementación de un sistema de drenaje pluvial, entonces la norma dice que se debe considerar el aporte de aguas pluviales a la red de alcantarillado desde patio debido a las características que tiene la población, que muchas veces la población, ¿qué es lo que hace? Para que el patio no se le inunde, pues entonces hace un registro en el patio y lo conecta al alcantarillado. Entonces la norma consciente de que la población hace esas cosas, cuando no está previsto a corto o mediano plazo la implementación de un sistema de drenaje pluvial, recomienda que se considere para este propósito un valor máximo de 2 litros por segundo y por hectárea, quedando entonces la expresión final para el cálculo del caudal de infiltración la siguiente. El caudal de infiltración lo podemos calcular multiplicando ¿qué cosa? El caudal de infiltración unitario, que es QSUI minúsculo, multiplicado por la longitud del tramo, entiéndase como longitud del tramo la distancia que hay de eje a eje de cámara. Es la distancia que hay de eje a eje de cámara, porque un tramo de alcantarillado está comprendido entre dos cámaras de inspección. Más, y recuerden que este segundo término solo se debe adicionar cuando a corto o mediano plazo no se tiene previsto la implementación de un sistema de drenaje pluvial. Entonces, le sumamos al caudal de infiltración, que es QSUI por la longitud del tramo, le sumamos el área del tramo multiplicado por los 2 litros por segundo por hectárea que nos recomiendan. Aquí, el caudal de infiltración, este pequeñito, el unitario, yo voy a adoptarlo. Si el nivel freático está por encima, o sea, si la red está por debajo del nivel freático, o sea, el nivel freático queda por encima de la tubería, el valor del caudal de infiltración unitario lo adopto como 0,002 litros por segundo por metro. Ahora, si por el contrario el nivel freático quedara por debajo de la tubería, entonces adopto un valor menor que es 0,001 litros por segundo por metro. Aquí, si ustedes se fijan, los litros por segundo por metro se van por los metros se van con los metros de la longitud y me queda el caudal en litros por segundo. Si es que en la zona no hay a corto o mediano plazo previsto la implementación del drenaje pluvial, le sumo 2 litros por segundo por hectárea multiplicado por el área. Si el área está en hectáreas, se me van las hectáreas con las hectáreas y me queda el caudal en litros por segundo. ¿Está bien? Y eso es el valor del caudal de infiltración. El otro caudal que nos falta, el último ya de todos que nos falta, es el caudal de conexiones erradas. Y el caudal de conexiones erradas es aquel caudal que se prevé para lo que se conoce con el nombre de las conexiones clandestinas, que son inevitables en los sistemas de alcantarillado. ¿Qué cosa es una conexión clandestina? Una conexión clandestina es cuando por ejemplo, una persona se conecta a la red en la madrugada sin decirle nada a la empresa que presta el servicio, o sea, lo hace clandestinamente para no pagar el servicio. Entonces, ese tipo de conexión es muy habitual en los sistemas, sobre todo se da, por ejemplo, cuántas veces no hemos visto que nosotros tenemos la casa por decir, de nuestros padres, y se casa un hermano nuestro y nuestros padres le dicen, bueno, puedes fabricar atrás una casa para que vivas con tu esposa. Y entonces esa persona fabrica
pero no le avisa a la empresa que hay otra casa que se está conectando y se conecta a la cometida de la casa de padre. Y entonces no se da cuenta la empresa en un inicio de que hay otra conexión que debería cobrar. Entonces, esas son las conexiones clandestinas. Entonces, por eso es que la norma considera un cierto aporte, calcular un cierto aporte al alcantarillado por esa conexión clandestina. La fórmula para calcular esas conexiones erradas o clandestinas es esta que vemos acá, donde nos dice que el caudal de conexiones erradas Q sub E es un valor que oscila entre el 5 y el 10% del caudal medio diario, donde el caudal medio diario ya vimos cómo se calcula, es el mismo. Ahora, lo que se recomienda es adoptar como coeficiente 0.05, o sea, el 5%. ¿Está claro? Entonces, la fórmula del caudal de conexiones erradas es 0,05 por el caudal medio diario, según lo que se recomienda por los especialistas en este tema. De esa manera, ya hemos abarcado todos los caudales que componen el caudal de diseño de una red de alcantarillado sanitario. Ahora bien, cuando nosotros hacemos los cálculos, se considera como caudal mínimo de diseño de una alcantarilla el valor límite inferior del menor gasto probable para cualquier tramo, se considera como ese caudal mínimo de diseño 2 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener los tramos iniciales donde comienzan los aportes de las casas a ese tramo, y ahí es probable, es muy probable, de que existan tramos que nos den que los caudales de aporte son, por ejemplo, 1,88 litros por segundo. Como es menor que 2, en aquellos tramos donde el caudal de diseño nos dé menor que 2, adoptamos como mínimo valor el valor de 2. ¿Está bien? Entonces, ese es el mínimo valor de caudal de diseño de la red de alcantarillado. O sea, que nunca vamos a diseñar un tramo de alcantarilla cuyo caudal sea menor a 2. Cuando sea menor a 2, adoptamos como valor mínimo de caudal de diseño el mínimo de 2 litros por segundo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la selección de las tuberías, la selección de los diámetros de las tuberías. Dice, el diámetro de una tubería debe ser tal que su capacidad permita al agua escurrir sin presión interior para el caudal máximo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, la red de alcantarillado, siempre va a trabajar en conducciones libres. Nunca va a trabajar con conducción forzada, a menos que sea la impulsión de una estación elevatoria. Pero en el resto de la red todo va a ser siempre por gravedad y con conducción libre. O sea, que para el máximo caudal, la relación que tiene que haber entre Y con D sea menor o igual que 0,75. ¿Qué significa eso? Que el tirante de circulación para el caudal máximo nunca puede ser mayor al 75% del valor del diámetro. Ahora, por el contrario, para el caudal mínimo se recomienda que el tirante mínimo, la relación Y sobre D, sea siempre igual o mayor al 20%, a 0,2 veces el diámetro. Ahora, la norma boliviana acepta en casos excepcionales valores de tirante mínimo igual hasta 0,15 de diámetro, el 15% del diámetro, siempre y cuando para esta relación menores a 0,20, entre 0,20 y 0,15,
la velocidad de circulación en ese tramo sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, tirante máximo el 75% del diámetro. Tirante mínimo ideal mayor o igual al 20% del diámetro. En casos excepcionales se acepta tirante mínimo hasta 0,15 siempre y cuando la velocidad sea mayor a 0,6 metros por segundo. En la presente tabla se recomiendan las relaciones Y sobre D para las redes de alcantarillado. Relación mínima, Y sobre D igual a 0,20. Relación en casos excepcionales, siempre que la velocidad sea mayor a 0,6, Y sobre D hasta 0,15. Relación aconsejada para el diseño de colectores, interceptores y emisarios, Y sobre D 0,5. Relación aconsejada para el diseño de alcantarillas secundarias y principales, Y sobre D 0,75. Fíjense acá como detalle curioso que para las alcantarillas secundarias y principales se recomienda que se trabaje con una relación Y sobre D próxima a 0 o igual a 0,75, o sea, al límite máximo. ¿Por qué es eso? Entre el 80 y el 90% de las alcantarillas que componen una red son las alcantarillas secundarias y principales. Entonces, porque son las que van por todas las calles. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Trabájelo al mayor tirante para obtener el menor diámetro y economizar en el proyecto. Porque si yo lo trabajo hasta 0,75 voy a tener el menor diámetro que puedo para el caudal que va a circular por ella. Ahora, fíjense ustedes, para el caso de los colectores, interceptores y emisarios, recomienda trabajarlo para Y sobre D 50%, 0,5, lo cual está dejando un margen de 25% para poder asimilar futuras ampliaciones. Ahora bien, el diámetro mínimo admisible en las redes de alcantarillado, como ya conocemos para el método simplificado, que es el que estamos diseñando, es de 6 pulgadas, 150 milímetros para las alcantarillas secundarias. El tirante deberá ser calculado considerando que el régimen de circulación es uniforme y permanente y que para el caudal máximo la relación Y sobre D tiene que ser menor a 0,75. El hecho de que yo pueda calcular el tirante por régimen uniforme y permanente es lo que me permite utilizar a mí la ecuación de Manning. Bueno, vamos a ver ahora en el punto 4.5 la pendiente de los tramos de la red. Vamos a hablar de la pendiente mínima y la pendiente máxima. En relación con la pendiente mínima que nos recomiendan, nos dice que la pendiente mínima es aquella que garantiza que la fuerza atractiva mínima recomendada para la red de distribución. O sea que mi pendiente mínima va a ser aquella que me garantice que la fuerza atractiva sea igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Esa va a ser mi pendiente mínima. A veces es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para evitar que se tengan que hacer grandes excavaciones, sobre todo en zonas donde el terreno es llano. Por ejemplo, en Santa Cruz, por la topografía llana que tiene la ciudad, generalmente se trabaja con el valor de la pendiente mínima para evitar que cosa enterrarnos mucho y obtener altos costos de excavación e inclusive llegar a colocar una estación elevatoria. Los tramos donde la pendiente es mínima deberán ser verificados siempre por el criterio de la fuerza atractiva, la misma que se puede calcular por esta expresión, que dice que la fuerza atractiva tau es igual al peso específico del agua
multiplicado por el radio hidráulico parcial y multiplicado por la pendiente de la tubería o el conducto o la alcantarilla. El radio hidráulico no es más que la relación que hay entre el área mojada dividido el perímetro mojado. Es obligatorio que en todos los tramos de alcantarilla se verifique que se cumpla con que la fuerza atractiva sea siempre mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, ya que se considera que con este valor de fuerza atractiva se garantiza que el 90% del material granular que ingresa al alcantarillado llega a su destino final, que es la planta de tratamiento de agua residual. Ahora bien, en los tramos iniciales, entiéndase como un tramo inicial donde comienza una alcantarilla secundaria, como ahí los aportes son pequeños, los caudales son pequeños, entonces ahí no vamos a alcanzar seguro la fuerza atractiva de 0,10, que es lo que nos recomienda única y exclusivamente para esos tramos iniciales la norma boliviana en cuanto al valor de la fuerza atractiva. Y dice la norma que para estos tramos iniciales se debe cumplir que el valor de la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. Es el único tramo de la red de alcantarillado en que se debe cumplir con que este valor sea mayor o igual que 0,06. En el resto tiene que ser la fuerza atractiva mayor a 0,10. ¿Está bien? El inconveniente que puede traer el no cumplimiento de la fuerza atractiva en una red, o sea que no se cumple el valor de la fuerza atractiva en la red de alcantarillado sanitario, es que en aquellas alcantarillas dispuestas con poca pendiente y que tengan gran longitud, puede producirse la acumulación de los sólidos y por consiguiente la producción desmedida de sulfuro de hidrógeno en el interior de las alcantarillas. El sulfuro de hidrógeno, que es un gas que se genera producto de la descomposición de la materia orgánica, cuando este gas es liberado por encima del nivel del agua, a la parte de la tubería que no tiene agua, da lugar a los siguientes problemas. Primero, genera malos olores en el entorno. Segundo, provoca el deterioro de todos los materiales que contienen cemento, tales como las tuberías de hormigón armado, fibrocemento, las paredes de hormigón de las cámaras de inspección, entre otras. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, o sea, no se ve, pero es inflamable. Si usted, una tubería que no esté bien ventilada y que tenga alta concentración de sulfuro de hidrógeno, enciende un fósforo y lo larga dentro de esa tubería, va a explotar, como ya ocurrió en Ciudad de México hace un tiempo atrás. Es un gas extremadamente tóxico que se puede formar por la descomposición de la materia orgánica o por la reacción de los sulfuros con los ácidos. La exposición de los seres humanos a este gas en concentraciones de hasta 500 partes por millón, cuando una persona ingresa a una alcantarilla que tiene sulfuro de hidrógeno en concentración de 500 partes por millones, le puede inmediatamente ocasionar la pérdida de conciencia de esa persona. Pero si por el contrario la exposición a este gas en concentraciones de 700 partes por millón o mayor, le puede causar la muerte de forma inmediata. Hace unos 2 años atrás, Zaguapac ingresaron 2 hermanos, no sé si alguno de ustedes vio la noticia o se recuerda, ingresaron 2 hermanos a trabajar en una alcantarilla que estaban reparándole a Zaguapac, y al ingresar los dos hermanos murieron por asfixia. ¿Y es porque tenía concentraciones de sulfuro de hidrógeno
mayores a las 700 partes por millón y lógicamente murieron por asfixia ambos hermanos. En relación con la pendiente máxima, la norma recomienda que la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se cumple que la velocidad máxima de circulación del flujo tiene que ser menor o igual a los 5 metros por segundo y además tiene que ser menor a la velocidad crítica, pudiendo calcular estas velocidades por medio de la siguiente expresión. Aquí está, por ejemplo, la expresión de la velocidad de flujo, que es la ecuación de Manning, que me dice que es igual a 1 sobre n, donde n ya vamos a ver lo que es el coeficiente de rugosidad de Manning, multiplicado por el radio hidráulico parcial, que es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado, y multiplicado por la pendiente de la tubería. Todo esto elevado a la 1/2 de la pendiente de la tubería. Ahora, la velocidad crítica la podemos calcular a partir de multiplicar 6 por el producto de la gravedad, que es 9,81, por el radio hidráulico parcial, que es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado, y todo lo que está en paréntesis elevado a la 0,5. Y con eso obtenemos la velocidad crítica. ¿Qué debemos cumplir nosotros? Que nuestra velocidad tiene que ser menor que la máxima, que ya vimos que es 5 metros por segundo, y menor que la crítica que se obtiene por esta expresión. O sea, debiéndose cumplir que en todos los tramos, como requisito de pendiente máxima, como vemos aquí, que la velocidad máxima de circulación tiene que ser menor a 5 metros por segundo y a su vez menor a la velocidad crítica que obtuvimos por esta expresión. Cuando la velocidad máxima sea superior a la crítica, la altura máxima de la lámina líquida admisible deberá cumplir con que la relación Y sobre D tiene que estar cercana a 0,5 y además para que se acepte el tramo tiene que estar la condición de que se asegure una buena ventilación del tramo. ¿Qué significa esto? Lo ideal es que siempre se cumpla que la velocidad máxima sea menor que los 5 metros por segundo y menor que la crítica. Pero pudiera ser que se dé un caso en que la velocidad máxima sea mayor que la crítica. En esos casos solo se acepta si es que la relación Y sobre D en ese tramo es de 0,5 y existe una buena ventilación en el tramo donde vamos a tener esta dificultad. Vamos a ver ahora en el punto 4.6 las velocidades mínimas y máximas. Entonces, como velocidad mínima, si el agua residual fluye por las alcantarillas a muy baja velocidad, por debajo de la mínima, se va a producir una precipitación de sólidos en el interior de la alcantarilla. Al diseñar una alcantarilla deberá procurarse siempre que existan velocidades suficientes durante bastantes horas del día, de manera que los sólidos depositados en periodos de bajas velocidades sean arrastrados en los periodos de altas velocidades. Hay horarios en que no son picos, donde la gente sale al trabajo y quedan, por ejemplo, una empleada, una abuelita en la casa, etcétera, y ahí los caudales que se van a descargar son pequeños y las velocidades van a ser menor que la mínima. Pero lo que hay que tratar es que en la mayoría de las horas siempre tengamos velocidades que superen, en este caso, la velocidad mínima. En tal sentido, se recomienda diseñar la red de alcantarillado para que se cumpla que la velocidad mínima sea mayor a 0,6 metros por segundo. La extracción regular del material depositado en las alcantarillas es cara. Señores, extraer el material que se deposita en una alcantarilla es cara. La tecnología, el equipamiento es caro y lógicamente
que eso encarece ese problema. Por eso es que nosotros, siempre que sea posible, debemos tratar de cumplir con el valor de la fuerza atractiva mínima y el valor de las velocidades mínimas de circulación o velocidad de autolimpieza, que así se le conoce también. Con relación a la velocidad máxima, se recomienda que la velocidad siempre, la norma boliviana admite que la velocidad máxima admisible en una red tiene que ser menor o igual a los 5 metros por segundo. Ahora, lo ideal es que para evitar la acción erosiva de material de suspensión en el agua, depende en gran medida de la velocidad de circulación. O sea, puede ingresar, por ejemplo, un palo contundente, un objeto contundente, y a las altas velocidades golpear una tubería y romperla. Entonces, de manera general se recomienda que el máximo valor que tome la velocidad para el caudal de diseño no sea mayor a los 2,5 a 3 metros. O sea, que lo ideal es que la velocidad de circulación siempre oscile entre los 2,5 y los 3 metros, a pesar de que la norma acepta hasta 5 metros por segundo. Vamos a ver ahora la fórmula en el punto 4.7, la fórmula que se va a emplear para el dimensionamiento hidráulico de la red de alcantarillado. La fórmula que nos recomienda la norma para el dimensionamiento de la red de alcantarillado es la fórmula de Manning, y que ustedes ya conocen, que dice que el caudal es igual a 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico elevado a la 2/3 y por la pendiente elevada a la 1/2. Donde, ¿quién es n? N es el coeficiente de rugosidad. Siempre vamos a adoptar en alcantarillado sanitario, y eso no se olviden ya nunca más, que el valor del coeficiente de rugosidad de Manning que se va a asumir para el diseño de la red de alcantarillado siempre va a ser un valor constante de 0.013. Recuérdense ustedes que cuando dieron sanitaria 1, el valor de n es el coeficiente de rugosidad del material, depende del tipo de material. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, no es lo mismo el hormigón, no es lo mismo el PVC, etcétera. Sin embargo, en la red de alcantarillado, no importa el material de la tubería que usemos, siempre vamos a adoptar un único valor de n que va a ser igual a 0,013. Al recomendarse este valor en la literatura, se tiene en cuenta el número de conexiones con edificios, las cámaras de inspección y otras instalaciones complementarias que perturban el flujo y hacen que este valor permanezca invariable independientemente del tipo de material del conducto. ¿Qué significa eso? Que como nosotros tenemos acometidas donde el agua está cayendo por la parte superior hacia el interior de la tubería, esa caída va a generar turbulencia que hacen que la rugosidad que pueda tener la tubería ya no sea representativa. A es el área mojada, R es el radio hidráulico, que es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado, y S es la pendiente de la tubería. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Hasta ahí es todo el contenido que íbamos a ver. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, a resolver las dudas que ustedes puedan tener. Buenas tardes, doctor. Buenas Vamos a hacer un ejercicio con usted de este tema. De cálculo de un ejercicio de calcular caudales y eso. Sí. Podemos hacerlo, no hay problema en eso. Yo les puedo preparar unos ejercicios y lo hacemos. ¿Está bien? Los podemos hacer. Pero son muy sencillos, de todos modos lo vemos. Lo podemos hacer. A ver, ¿alguna otra duda que tengan? Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta.
Dime, Daniel. Cuando hay un tramo de alcantarillado actualmente en funcionamiento y se tiene que construir una nueva acometida domiciliaria dentro de ese tramo, ¿cómo sería el procedimiento para esto? Lo que hace Zaguapá acá en la ciudad, o sea, vamos a verlo más adelante, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero te lo explico. La empresa que presta el servicio tiene dos opciones. Una primera opción es cuando va construyendo la alcantarilla, sacar una acometida hasta construir la cámara en la acera y dejar ahí la cámara para cuando en cada lote, para que cuando se ocupe el lote y la persona solicite la conexión del alcantarillado, pues entonces conectarla. Esa es una opción. Ahora, la otra opción es hacer solamente las conexiones de las personas que ya se vayan directamente a conectar en el momento en que estén construyendo. Y aquellos lotes baldíos, que es el caso que tú me dices, de que ya una vez que está construido el alcantarillado, ¿cómo se conecta? Cuando solicite la conexión, realizarle la acometida. Lo que hace Zaguapá tiene, por ejemplo, una empresa que subcontrata y que se dedica a hacer estas acometidas. No sé si has visto que lo que hacen es un huequito, un rectangulito, que hacen un corte en la calle, donde ellos tienen estimado que está la tubería, y ahí con agua y manguera, ellos van conectando, instalando la tubería, y en ese huequito ellos hacen la conexión de acometida. Entonces, cuando se hace esa situación de que hay que pedir permiso a la municipalidad para picar, abrir el hueco, para que el operario trabaje ahí e inclusive cortar el tráfico, eso siempre lo debe hacer o la empresa que preste el servicio o alguna empresa que esté subcontratada como lo tiene Zaguapá. Entonces tú tienes esas dos opciones. O dejas ya la acometida hasta la cámara en todos los lotes, o sencillamente conecta solo los lotes que ya estén funcionando y donde no esté lo puedes conectar después. Y eso es lo que hace Zaguapá. No sé si te satisface, Daniel. Sí, doctor, pero tenía una pregunta más. Es una Dime. duda personal, ¿no? Para los sistemas de alcantarillado, ¿existe alguna manera de cortar el flujo en algún momento o no? Claro, y lo vamos a aprender acá. Existen unos tapones obturadores que se colocan, vienen en función, o sea, te permiten, tienen como un caucho, como si fuera una cámara, que te permiten colocarlo dentro de la tubería y desde afuera con un compresor lo llenan, se hinchan y sellan y cortan el flujo. Lo vamos a ver acá, lo vamos a aprender acá más adelante. Eso los tienes Zaguapá. Ya, doctor, muchas gracias. No, pues nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber qué valor íbamos a tomar en las dotaciones actuales. ¿No ve que dijo depende de la región, ya sea valle, altiplano? Y en el caso de Santa Cruz es de 120 a 100 la dotación actual. ¿Y cuál tomaría? Si ustedes se recuerdan, bueno, ese valor de la dotación, la norma te recomienda inclusive hasta rebajarla hasta un 20%, ¿se acuerdan, verdad? Porque lógicamente los valores que hay ahí, sobre todo para Santa Cruz, te dice de 250 a 400. Evidentemente en Santa Cruz la dotación que entrega Zaguapá a la zona de más recursos es de 120 litros por habitantes por día, la media. Y sin embargo la norma, si entras en los llanos a más de 100.000, te dice de 250. Entonces en esos casos, lo que tú puedes hacer, según la norma, te dice que puedes utilizar en ese caso el menor valor y reducirlo, rebajarlo hasta un 20%, lo que sería de 200 te quedaría, de 250 te quedaría en 200. Entonces, más o menos tienes que buscar en la zona, el consumo promedio que ellos tienen y eso te va a dar si trabajas con el mínimo, con el uno medio
o con el máximo o lo pueda rebajar en un 20%. Ya. Y otra pregunta, doctor, sobre el coeficiente de punta. En el coeficiente de Horman, ¿no ve que hay una opción donde dice que... Harmon. Harmon, sí. Cuando la población sea mayor a 100.000, se va a ocupar un valor entre 2.0 y 2.5. ¿Cuál se optaría? En esos casos, bueno, va a depender mucho de la parte económica. O sea, si tienes, recuérdate que cuando tú utilizas son coeficientes de mayoración. Entonces, si tú no tienes muchos recursos para construir tu alcantarillado, utilizas 2. Si tienes recursos, pues utilizas 2,5 para mayorar el valor. Y eso sería así como un dato en un ejercicio, ¿no? Si es que Sí. tuviera... ya. Bueno, yo te daría la población. Vamos a suponer que yo te digo que la población que se va a diseñar tiene 250.000 habitantes. Es mayor a 100.000, entonces ya automáticamente tú sabes que tienes que adoptar entre 2 y 2,5. Ya puedo adoptar el mayor igual, si en caso tenga harto... Lo puede adoptar el mayor igual. Un valor entre 2 y 2,5, nadie te puede decir nada que está mal. Ya. Y otro valor sobre la velocidad máxima, que dijo que puede ser de 2,5 a 3. ¿Eso igual será en función a qué? Normalmente eso lo vas a poder obtener en topografías llanas. Lo que pasa es que cuando ingresa, imagínate que ingrese un tronco o un pedazo de palo a altas velocidades, puede golpearte la tubería y te la puede rajar. Eso ocurre con frecuencia. Entonces lo que te recomienda la bibliografía especializada es que lo ideal es que tus velocidades de circulación estén entre 2,5 y 3 para que con esos ingresos los golpes que pueda dar un palo a esa velocidad no te raje la tubería. Pero eso no significa que, por ejemplo, si vas a diseñar en La Paz, las velocidades con las que vas a trabajar casi siempre es pegada a la máxima. Eso no significa que si tu velocidad te da, por decir, 4,9, es válida igual, porque la norma dice que hasta 5 metros. ¿Está bien? Ya, entonces puedo tomar cualquiera, un promedio, ¿no? Puedes trabajar con un valor hasta 5 metros, pero siempre lo ideal que te dicen es que esté entre 2,5 y 3 para que los objetos contundentes no te puedan dañar las instalaciones. Ya, gracias, doctor. No, mío. ¿Otra duda que tengan? No hay más dudas. Yo les prepararé un ejercicio para que lo veamos y bueno, para que resuelva. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionaba acerca sobre el caudal de infiltración que estaba en función, ¿no? De acuerdo a que si es que se va a construir una obra de drenaje pluvial a mediano o corto plazo. Pues bueno, quería saber cómo se consideraría, tal vez para usted al momento de calcular, cuánto es un tiempo de mediano o corto plazo, ya que puede ser relativo eso para cada persona. No, mediano plazo, por ejemplo, si al año, los 2 años, hasta los 5 años, no está previsto implementar un alcantarillado sanitario, debes considerar el aporte pluvial. O sea, cuando hablamos de mediano, hasta de entre 2, hasta corto, mediano plazo, entre 1 y 5 años. Si en 1 y 5 años tú vas, ¿a dónde tendrías que ir aquí? Vamos a suponer que tú vas a diseñar en Santa Cruz el alcantarillado de un área que no tiene. Tú vas a la alcaldía y no tiene drenaje pluvial. Entonces tú vas a la alcaldía, el departamento de drenaje, y le dices, según la proyección que usted tiene, ¿cuándo va a tener drenaje pluvial esta área? Y ellos te van a decir, no, está proyectado para el año 2030. Ah, bueno, entonces tengo que considerar el aporte pluvial. ¿Me entendiste? Sí, ingeniero, gracias. Eso es mío. ¿Alguna otra duda? Les insisto, porfa, sigan. Hay algunos que siguen entrando con su nombre. Para que me facilite a mí la lista, sacarla del Zoom, les pido que entren con su apellido. ¿Está bien? Porfa, para la próxima. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda?
¿No hay más dudas? Bueno, entonces, como les digo, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes en clase. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo o no? Disculpar, quería preguntarle, por ejemplo, cuando dio este ejemplo de la familia que, bueno, tiene su hijo y hace su familia en su mismo hogar, no sé si me escucha, ¿me puede escuchar? Le escucho, le escucho.